La hipótesis que plantea que el cerebro es un órgano sin importancia es incorrecta. Durante el antiguo Egipto se han encontrado registros que demuestran que existía una conciencia de la importancia del cerebro en relación con la conducta. Uno de los primeros registros de observación de esta conexión se encuentran en el papiro quirúrgico de Edwin Smith, dotado alrededor de los años 1600 a.C. Ese papiro contiene descripciones detalladas de lesiones cerebrales y su relación con los síntomas neurológicos que se presentaban. Los médicos egipcios de la época estaban conscientes de que las lesiones cerebrales tenían un impacto significativo en la función motora y en la capacidad cognitiva de los individuos. Esta observación demuestra que incluso en esa época antigua ya se tenía conocimiento de la relación entre el cerebro y la conducta humana, desmontando así la hipótesis de que el cerebro carecía de importancia en la comprensión de la mente y la conducta. En Grecia, dos grandes filósofos y científicos, Aristóteles e Hipócrates, tuvieron diferentes enfoques en términos del racionalismo y el empirismo. Aristóteles, discípulo de Platón, se centró en el razonamiento lógico y la razón como medio para alcanzar el conocimiento. Él creía en la importancia de la observación y la experimentación, pero también daba gran importancia a la lógica deductiva. Para Aristóteles, la realidad se podía conocer a través del pensamiento racional y mediante el establecimiento de principios generales. Por otro lado, Hipócrates, considerado el padre de la medicina, adoptó un enfoque empírico. Él creía en la importancia de observar directamente los síntomas y las enfermedades para llegar a un diagnóstico. Hipócrates también prestó atención a los factores ambientales y la influencia del estilo de vida en la salud. Su enfoque se basaba principalmente en la observación y la experiencia directa. Ambos enfoques, el racionalista de Aristóteles y el empírico de Hipócrates, fueron importantes en el desarrollo de la filosofía y la ciencia en Grecia. Aunque tenían diferencias en sus métodos, ambos contribuyeron significativamente al alcance del conocimiento y sentaron las bases para futuros enfoques científicos. Mi nombre es Naomi Brizuela y hablaremos sobre Galeno y la hipótesis ventricular. Galeno es este médico asiático especializado en la neurociencia, así llamado hoy en día, afirmaba cómo los 4 elementos interfieren en el neuma cerebral. Su hipótesis ventricular estaba basada en que la sangre se movía como marea y esta era filtrada en el cerebro, o eran filtradas las impurezas en el cerebro. Eran eliminadas por las láminas criboformes, lo que daban origen al sudor, a las lágrimas, al moco y a la saliva. En la antigüedad se creía de que los humanos estaban compuestos por los mismos elementos fundamentales que conforman el cosmos. Esto es el fuego, el agua, el aire y la tierra. En cuanto a Leonardo da Vinci, este artista fue pionero en la anatomía funcional y su legado fue de la búsqueda de la unidad del hombre con la naturaleza como una unidad interdependiente. En ello los métodos que desarrolló. Él reconoció el papel clave del sentido de la visión y de la capacidad de integración que se localiza en el cerebro. Sus dibujos expresan cómo el cerebro controla el movimiento y la expresión de las emociones. Continuando con este recorrido histórico en el estudio de la neurociencia, llegamos al siglo XVII, en el cual tenemos como principal exponente a Descartes. Él postuló lo que es una separación de la mente y el cuerpo. Descartes señaló que existe específicamente una separación entre la mente y el cerebro, pero que sin embargo estos interactúan. Y señaló además el órgano específico encargado de esa interacción, que es la glándula pineal. Descartes propuso que la mente no tenía una ubicación, de hecho, en absoluto se encontraba en el espacio, lo que motivó a otros exponentes, a otros autores, a refutar o a quizá apoyar esta teoría de Descartes. Posteriormente, en el siglo XIX, ya nos encontramos con una neurociencia más moderna, quizá como la conocemos hoy día, representada por una fusión del trabajo en conjunto de estos autores que venimos estudiando y otros tantos, asociada por supuesto con la clínica, que parece de cierta forma reforzar esa idea de Hipócrates que especifica que el estudio de la mente empieza por el estudio del cerebro. Para el siglo XIX encontramos principalmente a dos exponentes que, a diferencia de Descartes, sí
allí hablaban específicamente de una localización neurológica como lo son Broca y Wernicke. Tanto es así que hoy día en el cerebro conocemos un área de Broca ubicada en el lóbulo frontal y el área de Wernicke ubicada en la parte posterior del lóbulo temporal. Estos además hablaron de las afasias conocidas hoy día como afasia de Broca y Wernicke, tomando en cuenta que la afasia es un problema neurológico representado por la dificultad para comunicarse y causado por un daño a nivel cerebral, bien sea por un factor externo o por degeneración. Tenemos que la afasia motora o afasia de Broca es aquella en la que las personas pueden entender todo con completa normalidad, salvo algunos casos en los que oraciones complejas son difíciles de entender, pero que no pueden expresarse o comunicarse de forma oral o escrita, mientras que la afasia receptiva o afasia de Wernicke es aquella en la que las personas no logran del todo entender lo que se les dice, pero no tienen problema para comunicarse. Mi nombre es Lois Romero y para el siglo XX se va a hablar sobre el enfoque psicométrico y el genoma humano. El enfoque psicométrico basa su estudio en las diferencias individuales de la inteligencia a través de los test o test de inteligencia. Galton fue el precursor de estas herramientas. Como pionero sentó las bases del estudio experimental de la inteligencia. Binet centró su estudio en la inteligencia a partir de procesos cognitivos complejos. Introdujo el término de edad mental a través de las respuestas enmarcadas en sus tests y poder determinar niveles de inteligencia. Spearman consideraba que cualquier test de inteligencia mide principalmente un factor general de inteligencia y factores de menor incidencia. El genoma humano básicamente habla sobre los estudios sobre el ADN. En 1953, James Watson y Francis Crick describen la estructura del ADN como de doble hélice y ganan el premio Nobel en 1962. En 1966, un grupo de investigadores descifra el código genético mediante una enzima que cataliza la síntesis de ARN. Para 1990 se inició oficialmente el proyecto de genoma humano internacional con participación de investigadores tanto estadounidenses como europeos para ampliar los estudios sobre el ADN. El descubrimiento del cerebro se realizó más que todo entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Independientemente de los enfoques que se le pudieron haber dado a estos estudios, han abordado desde el pensamiento irracional hasta el desarrollo de una disciplina más formal que se le denomina neurociencia. Esta ciencia vincula la actividad del cerebro con la psiquis y el comportamiento del hombre a través de estudios moleculares, neuronales, conductuales y cognitivos. Entre los hallazgos más importantes en el siglo XXI se destaca la distinción entre los nervios sensoriales y los motores, la localización de las áreas del lenguaje en el cerebro, la división de la corteza cerebral en regiones funcionales y la teoría de la neurona como unidad básica del sistema nervioso.